Hola, buenas noches a todos. Estamos una vez más en nuestro podcast Rincón Psicológico. El día de hoy es nuestro episodio 54. Esta noche, como siempre, me acompaña mi compañera de fórmula, Melissa Obando. Melissa, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, gracias. Qué alegre estar nuevamente por aquí y que estemos a punto de iniciar este podcast. Pues un podcast bastante interesante, que bastante emocionante. El día de hoy tenemos a tres psicólogos clínicos muy expertos en la materia y vamos a profundizar acerca del tema de trastorno de adaptación infantil. Voy a presentar a nuestro primer invitado, Antonio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola José Pablo, muchísimo gusto. Primero que nada, pues, gracias por invitarme a este eh, episodio. He visto cómo la gente ha pedido este tema tan importante, ¿verdad? Eh, Melissa, igual, muy buenas noches. Muchísimas gracias por hacerme esta amena invitación. Buenas noches, Antonio. Bueno, también tenemos a nuestro siguiente invitado, que es Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues bien, bien, la verdad es que muy bien, contento de estar acá para compartir un poco acerca de este tema que la verdad a mí me parece muy, muy interesante. Espero que a la audiencia también le guste, le agrade y pues que aprendan, ¿verdad? Y nuevamente gracias por la invitación, contento de estar acá. Excelente. También tenemos a Pedro. Pedro, buenas noches. Hola José, hola Melissa, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo van? Gracias por la invitación. La verdad creo que ya pudimos por fin coordinar un tiempo para poder hablar un poquito de este tema tan interesante como mencionaba el compañero Antonio, ¿verdad? Que es de suma importancia el poderlo tratar y poder también compartir un poco del conocimiento y la experiencia que en algunos casos tal vez hemos tenido en clínica, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues ya emocionados de iniciar. Perfecto, bienvenidos. Qué alegre que todos estemos por acá. Como mencionó José, pues el tema de hoy es un tema muy importante, muy especial. Y pues nuestros invitados están listos para compartirnos acerca de este trastorno de adaptación infantil. Y les pregunto, ¿qué podrían contarnos ustedes acerca de este trastorno? Con sus experiencias, con ejemplos. Cuéntenos. Una vez más, muchas gracias por este espacio. El trastorno de adaptación infantil, pues, como su nombre lo dice, es una nueva forma de adaptarnos a un factor estresante, que en este caso un niño está pasando. Es el desarrollo de síntomas como la ansiedad, depresión o inclusive cuando un niño está a punto de ingresar al colegio o inclusive cuando los niños están presintiendo de que van a ser cuidados por una, para la redundancia, una cuidadora. ¿Ok? Estas alteraciones conductuales aparecen después de cierto tiempo de que el niño pasa a este factor estresante. Por lo regular, o generalmente sucede después de los 3 meses. ¿Ok? Entonces, este trastorno de adaptación se va a dar después de que el niño pasa este factor estresante. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Sería eh, cuando un niño pasa o está viviendo una presencia del divorcio de sus padres, el niño empieza a comportarse, a tener conductas agresivas hacia con los papás o con los hermanos. Inclusive, si el niño ya está en una etapa escolar, el niño empieza a no querer ir a la escuela. Su excusa pues, puede variar, pero ese es uno de los síntomas principales del niño, donde no va a querer ir a la escuela. Entonces, ese es como un punto de alerta roja para nosotros o para los papás, en donde tenemos que estar viendo el por qué él no quiere ir. No es solo de obligarlos a decir, tienes que ir, inclusive hasta hacen berrinche y no quieren ir. Entonces, este nuevo ciclo para ellos, conocer nuevas personas, eh, estar conviviendo con niños nuevos, entonces para él va a ser un factor estresante que sus conductas físicas posiblemente lo vayan a afectar.
Entonces, este sería uno del trastorno de adaptación. Excelente, muchas gracias, Antonio. Me llama la atención y creo que Antonio nos da una buena introducción al tema. Eh, Tal vez nos gustaría saber más cómo identificar, ¿has tenido o han tenido alguna experiencia de cómo identificar este tipo de trastorno en los niños? ¿Pueden comentarnos? Muchas gracias. Sí, en definitiva sí. Tuve la experiencia de un caso ya hace varios años en donde mi paciente de aproximadamente entre 9 a 10 años estaba pasando por un divorcio de los padres. ¿Cómo identifiqué yo de que él estaba pasando o está presentando estos síntomas del trastorno? Pues resulta que yo tuve la oportunidad de entrevistar. Siempre cuando él llegó, bueno, me lo llevaron a consulta. Primero entrevisté al papá. Nunca llegaron juntos, papá y mamá. Siempre fue el papá, a la siguiente fue la mamá, pero nunca llegaban juntos. El motivo de consulta era de que el niño se estaba portando muy agresivo con ellos. Les contestaba mal, no comía, no hacía tareas, inclusive dejó de ir a la escuela. Ese, ese comentario de cuando dijeron, él ya no va a la escuela, pero sin embargo es inteligente, a mí me despertó esa curiosidad de querer indagar más allá de. Resulta de que cuando yo estuve entrevistando al niño, le pasé distintas pruebas para saber su nivel de inteligencia. Los resultados fueron muy satisfactorios. Tuve la oportunidad de hablar con los maestros. Los maestros me dijeron también de que él era un niño pilas, que no entendían el por qué el niño ya no iba a la escuela. Cuando después de varias sesiones, entrevisté nuevamente a la mamá. Ya la mamá me indicó de que ellos estaban pasando por un divorcio, en la cual ya el niño vivía en casas aparte. Entonces, por eso yo entendí de que al niño una vez lo llevaban con el papá, la siguiente llevaba con la mamá. Y cuando yo pedí hablar con los dos, ellos me decían, vamos a ver qué dice ella, o vamos a ver qué dice él. Pero nunca tuve la oportunidad de yo eh, entrevistar a ambos. Entonces, cuando me dijeron de que él ya no iba a la escuela, estaba mal, hacía berrinches, ahí me di cuenta de que el niño estaba pasando por un trastorno de adaptación. Todavía no se estaba adaptando a este nuevo sistema en donde quizás él estaba acostumbrado a levantarse, ver a sus dos papás, despedirse de ellos dos e irse a la escuela. En esta nueva etapa, pues, o se levantaba y miraba solo al papá o a la mamá. Inclusive el niño me decía, yo ya no quiero ir a la escuela porque quiero cuidar a mis papás, quiero salir con ellos otra vez. Y cuando yo le preguntaba al niño que si estaba todo bien en su familia, en su casa, él me decía que sí, que sí. Hasta que una vez él se puso a llorar y me dijo, es que mi papá ya está viviendo con mi otra mamá. Para mí fue bastante bueno, sorprendido porque ¿cómo es posible de que los papás permitan o enfrente de ellos tengan ese tipo de comportamientos? Por ejemplo, el niño me comentaba de que enfrente de él tenían las discusiones, se maltrataban, inclusive hasta se tiraban objetos. En lo que el niño, pues, quiera que no, tenía una, ¿cómo le digo? Tenía como una consecuencia por presenciar este tipo de actos. Entonces, desde la voz de la experiencia de mi caso, yo les digo que así fue como yo identifiqué estos signos que el niño presentaba en, a la hora de presentarse a este factor que para él es y fue estresante. Entonces, como te mencionaba José, eh, a mi niño, pues tiempo después yo ya platiqué con los papás el por qué él ya no quería ir a la escuela, qué fue lo que yo identifiqué y cómo yo le logré dar una solución al niño, a tal modo de que ya el niño empezó a entender
eh, la separación de los padres y él, pues, tiempo después, él ya siguió asistiendo a la escuela. Entonces, desde mi experiencia, eso es lo que yo les puedo. Excelente, Antonio. Muchas gracias. Eh, lo digo nuevamente, gracias por esa introducción que nos acabas de hacer al tema y qué mejor que darnos un ejemplo claro y conciso con un caso de la vida real, ¿no? Vemos cómo el niño tarda y pasa por ese proceso para adaptarse a un nuevo cambio, que es un cambio 100% drástico, de cierta manera, ¿no? La separación de los padres creo que es algo que afecta de cierta manera a la mayoría de niños hoy en día, ¿verdad? Pues bien, seguimos abarcando un poco más en el tema. Tal vez alguien nos pudiera comentar la temporalidad o los factores de riesgo para desarrollar esta psicopatología. No sé si alguien nos quiere comentar algo. Bueno, claro, si los compañeros acá me lo permiten, yo quisiera responder a esta pregunta. Bueno, para nuestra audiencia, ¿verdad? Pues sabemos que pues acá tenemos a papás, mamás, audiencia en general que nos escucha. Primero, pues hay que darles algunos puntos concisos referentes al tema. O sea, primero hay que establecer qué es temporalidad. En psicología, pues la temporalidad se toma como los factores de desarrollo y evolución de síntomas de una afección y el cuánto tiempo van a durar los mismos en la persona. Podemos acá dividir que hay trastornos de larga duración y de corta duración. En este caso, el trastorno adaptativo infantil entra entre los trastornos de corta duración. ¿Por qué? Porque sus síntomas pues son solo como pasajeros, o sea, durarán nada más el tiempo en el que el niño procesa la información y se adapta a este cambio. Y para poder determinar este factor en el trastorno, o sea, la temporalidad, se debe tomar en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, la naturaleza del estresor. Acá podemos tomar en cuenta que todo dependerá cómo el niño pues tome o tenga la percepción de la situación que está pasando a su entorno. Pues acá dividimos estresores graves y estresores menos graves. ¿Qué quiere decir esto? Los estresores graves son todos aquellos eventos que amenazan la vida de la persona. Por consiguiente, para el niño, pues esto va a ser un poco más traumante, o sea, un poco más difícil de poder procesar. Y entonces esto en el niño va a generar unos síntomas de larga duración, mientras que los estresores menos graves son eventos pues que son como, podríamos tomarlo tal vez como cambios en la rutina del niño, en su estilo de vida, pero que los mismos son cambios que se van dando por el desarrollo. Por ejemplo, cambiarse de un uso de pañal a ya empezar a usar el baño, o de dejar la pacha, o empezar a ir a la escuela. O sea, estos cambios son parte del proceso, son cambios que pues el niño sí o sí tiene que pasar y que dependerá, o sea, el niño puede tomarlos de una manera muy diferente. O sea, acá no podemos saber cómo la persona los va a tomar porque pues cada quien tiene una percepción diferente, pero sí se toman en cuenta estilos de crianza que pues se tengan en casa, los que pueden propiciar a que el niño pues tenga unas mejores habilidades de afrontamiento. Asimismo, también la temporalidad puede estar determinada por la edad y el desarrollo del niño. Entendemos también, pues acá en este punto, que pues el niño, sabemos, ¿verdad? Diferentes corrientes, diferentes teorías nos dicen que el desarrollo se va dando por etapas. Entonces, todo depende la etapa y la edad del niño en la que él va a poder procesar de mejor manera la información. Niños más pequeños tienen, por lo regular, presentan una prolongación más larga de los síntomas, porque pues ellos aún no cuentan con la capacidad para poder procesar la información, de poder como analizarla y saber qué es lo que está pasando en su entorno. Asimismo, también otro aspecto que lo define es el apoyo social. ¿Qué quiere decir? Acá en este punto entra lo que es todas aquellas personas que rodean el entorno del niño.
principalmente papá, mamá, hermanos si los hay, abuelito, tío, también entran los maestros, los compañeros de la escuela, de la guardería. Si el niño tiene un buen apoyo social, o sea, si el niño se siente como apoyado, o sea, tiene como un buen acompañamiento por parte de este entorno, entonces el niño va a poder afrontar de una manera muy positiva los cambios que va a ir encontrando en su vida. Y esto pues va a propiciar a que este trastorno llegue a ser de una corta duración, porque entonces obviamente pues va a haber un cambio para el niño y esto va a desencadenar una serie de síntomas, que era como lo que mencionaba Antonio, ¿verdad? En este trastorno, pues podemos encontrar, ¿verdad? Que los síntomas muy marcados regularmente son ansiedad, puede haber depresión y también hay cambios conductuales, que era lo que podíamos observar en el ejemplo que Antonio nos comentaba, ¿verdad? Y también para poder determinar la temporalidad, también entra la personalidad y las habilidades de afrontamiento, que era lo que yo mencionaba anteriormente, y la historia de vida. Y entonces es acá donde podemos ver la importancia, más que todo, de todos estos aspectos, pero lo más importante es ese apoyo social que tiene el niño. Si el niño recibe un buen apoyo desde casa, o sea, desde papá, mamá, donde él va adquiriendo habilidades para saber afrontar cada cambio que se le va presentando en la vida, entonces esto va a crear a niños más resilientes, niños capaces de poder salir adelante, de poder hacerle frente a todas estas situaciones, mientras que si, o sea, lo vemos desde un lado de un niño que pues sufre de negligencia, sufre de abusos, o sea, este niño no va a poder tener de dónde adquirir estas habilidades, no va a saber cómo a quién acudir, quién me apoya, quién me enseña, ¿verdad? Entonces, este niño va a ser pues menos resiliente y esto pues va a provocar que en él se prolonguen más los síntomas y entonces esto nos va a hacer como salir de la media, ¿verdad? Porque entendamos que eh, como el tiempo como aceptado para este trastorno es alrededor de 6 meses. O sea, es como lo adecuado. O sea, 6 meses es lo que tarda en que el niño venga, se adapte, pues procese la información, vea como qué está pasando en mi entorno, por qué y qué estoy sintiendo. O sea, 6 meses, pero si ya nos pasamos de los 6 meses, entonces esto ya se está volviendo algo de larga duración y entonces los síntomas se prolongan más y entonces eso también puede propiciar el desarrollo de otros trastornos. Puede el niño entonces ahora desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, y entonces esto va a empeorar todo el proceso. Y es por eso que acá también entra también esta parte de los factores de riesgo, porque entonces yo creo que ahora tal vez nuestros oyentes se preguntarán después de haber oído todo esto, y entonces, ¿qué cambios pueden entrar para saber si el pequeño de casa pueda sufrir o no este trastorno? Bueno, para empezar, debemos saber que para este trastorno no hay factor biológico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el niño no nace con un gen o con la predisposición de decir, o sea, él va a desarrollar el trastorno. No, esto no es algo biológico, ya está descartado, sino que pues va variando en personalidad, temperamento y características que el niño tenga. Por lo que también era lo que mencionaba, no se puede establecer una causa directa entre el evento y la reacción. O sea, cada quien va a tener una respuesta distinta, que era, o sea, lo podemos tomar, por ejemplo, en el caso de Antonio, ¿verdad? Si este es su paciente, pues tuviera hermanos, o sea, cada niño va a tomar de una manera muy diferente este proceso de divorcio, las características de personalidad, las habilidades que ya han ido adquiriendo, ¿verdad? Por el tema de las edades. Entonces, cada quien lo va a afrontar de una manera muy diferente. Puede que tal vez el hijo más grande, ¿verdad? Ya está más desarrollado física y cognitivamente, entonces él ya tiene las herramientas, las habilidades y él va a ser más resiliente. O sea, él va a poder afrontar de mejor manera y obviamente le va a afectar, pero él va a poder salir adelante en menor tiempo en comparación con los hermanos. Entonces,
para poder definir un factor de riesgo, se debe tomar en cuenta que es todo cambio, o sea, todo cambio que altere el estilo de vida del niño, que era lo que yo hacía mención al principio, ¿verdad? O sea, todo cambio que altere el estilo de vida del niño es como un factor que puede propiciar el desarrollo de este trastorno. El dejar la pacha, el ir a la escuela, eh, empezar ya a usar el baño. Estos son eventos que pueden propiciar el desarrollo de este trastorno, pero también se deben considerar eventos un poco más traumantes. Abusos, negligencias, la pérdida de un ser querido, que esto es como un poco más difícil porque si el niño es más pequeño, o sea, su capacidad es menor y él no va a poder entender qué pasó con esta persona. ¿Por qué de la noche a la mañana yo dejé de verlo? Entonces, hay que tener como mucho cuidado, mucho ojo acá, papá, mamá, audiencia, en poder tener como mucho cuidado y estar atentos de nuestros niños, porque, o sea, esto no quiere decir que todos los niños van a desarrollar un trastorno de adaptación infantil, no, o sea, no. Esto dependerá más que todo de la crianza que hay en el hogar, o sea, de cómo nosotros como cuidadores vamos a, a educarlos y a prepararlos para la vida. Entonces, esto es lo que nos va a determinar la temporalidad y si el evento va a ser tan traumante o va a ser considerado traumante para el niño como para poder propiciar el desarrollo de este trastorno. Muy bien. Entonces, no sé Muchas si les queda alguna duda. No, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por esta explicación. La verdad es que es increíble cómo funciona esto de la adaptación en los niños, ¿verdad? Porque si nosotros como adultos nos cuesta adaptarnos a un nuevo trabajo, a un nuevo hogar, a una nueva experiencia, que sabemos cómo somos, cómo nos conocemos a nosotros y nuestras reacciones, o un niño que se le dificulta como toda esta adaptación, el cambio de amiguitos, el cambio de un colegio a otro, ¿verdad? El cambio ya como en el ejemplo que nos daban, ¿verdad? De una casa a otra quizá, pues esto también para ellos es mucho más difícil, ya que a ellos se les dificulta más el poder manejar como sus emociones y como todo lo que están sintiendo, ¿verdad? Entonces es muy interesante que tú nos lo expliques de este modo, ¿verdad? Porque así pues nosotros también ya como adultos, ya con los más pequeños de casa, pues sabemos también cómo empezar a abordar este tema y hacerles más fácil a ellos esta transición de una cosa a otra, ¿verdad? Entonces, continuemos, ¿verdad? ¿Qué más tienen por acá para compartirnos con relación con este tema? Bueno, yo creo que algo bien importante que debemos tomar en cuenta también es cómo podemos pronosticar este tipo de adaptación, ¿verdad? Y algo que mencionaban los compañeros Antonio y Rodrigo sobre los síntomas, ¿verdad? Los síntomas y sobre todo el apoyo que los niños deben de tener, este apoyo social en el entorno que ellos estén desenvolviendo. Es bien importante poder conocer a los niños, ¿no? Y ver esos cambios que se vayan presentando en situaciones que sean totalmente diferentes, ¿verdad? Lo podemos ver en la escuela, las maestras o los directores de la misma escuela, ¿verdad? O los cuidadores, puede ser una tía, puede ser incluso los abuelos, niños que viven con abuelos que también han sido parte de este proceso en el cual muchas veces, como yo creo que lo hemos atendido en clínica, un proceso muy común que es el divorcio o el proceso de divorcio, separación de los padres con los niños y que muchas veces al no tener un pronóstico de las causas que esto puede llevarle a tener al niño, pues también afecta su desenvolvimiento, ¿verdad? Entonces, es bien importante que para poder tener estos pronósticos de lo que vaya a pasar con el niño, pues también nosotros como adultos también analicemos antes de tomar cualquier decisión, ¿verdad? Yo tuve un caso, por ejemplo, de divorcio también, aprovechando que estamos hablando del tema de divorcio. También tuve un caso de un niño que también estuvo pasando por este proceso, llegó a clínica la mamá, en la entrevista, pues lo muy, no sé si les ha pasado a ustedes también, como que lo muy común es que mi niño se está portando mal, ¿verdad? No está comiendo, en la escuela ya me llamaron muchas veces de la escuela dándome reportes del niño y no sé qué le está pasando, ¿verdad?
pero mucho de esto también va a lo que les compartía, de que los padres al momento de tomar una decisión, ya tampoco prevén lo que pueda llegar a afectar al niño, ¿verdad? En estos, en todo su entorno social y sobre todo también estar atentos a los síntomas que este niño también, o los niños estén presentando, ¿verdad? Para que tampoco puedan llegar a caer, como mencionaba muy bien Rodrigo, en un factor que no se pueda controlar o que pueda llevar a tener otra consecuencia, que pueda ser un factor más de riesgo y que podamos, por lo menos, antes de llegar a este tipo de factores, pues también ayudar o prever al niño, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante también tomar en cuenta dentro de estas adaptaciones que los pronósticos, los posibles panoramas, llamémoslo así, que los niños también pueden llegar a vivir y cómo esto también les puede llegar a afectar dentro de una adaptación. Hablemos de, en el caso de divorcio, pues de una nueva casa, de una nueva convivencia con los padres, ¿verdad? O cuando cambian de colegio, o cambian de amigos, o cambian de ciudad. Entonces, antes de tomar una decisión, nosotros como adultos también pues pensemos en cómo esto les puede llegar a afectar a los niños, ¿verdad? Excelente, muy bien. Gracias, Pedro. Creo que aquí la clave de lo que hablabas o lo que nos decías a grandes rasgos es tratar de identificar esas señales o tratar de identificar esas pequeñas señales que nos van a dar nuestros hijos, tanto como analizar, conocerlos a profundidad, darles su espacio para que puedan expresarse. Entonces yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Identificar las señales que nos dan antes de tomar esas decisiones, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, la verdad es que un tema bastante enriquecedor, ¿verdad? Lo que nos han llegado a comentar en esta noche. Y pues, ¿qué creen? Tenemos un siguiente paso aquí. Nuestra audiencia, pues, ha estado muy Y, al pendiente de esta transmisión, ¿verdad? Entonces, y es vamos correcto, perdón Melissa que te interrumpa. Déjenme decirles, compañeros, que esta noche hemos superado la audiencia de todos nuestros podcasts. La audiencia está dándonos y preguntándonos en WhatsApp y en nuestras redes sociales. Tienen muchas dudas, tienen muchas preguntas. Es un tema bastante interesante y que les ha gustado mucho. Entonces, no sé, quizás pasamos, Meli, leemos algunas. ¿Cómo le hacemos? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quiere aportar algo más al tema? Yo creo que ha quedado bastante claro. Muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo y contarnos sus experiencias y su conocimiento acerca de este tema. No, pues gracias a ustedes Bueno, también pues, por la oportunidad, perdón, Rodrigo, gracias a ustedes también por la no, oportunidad y qué bueno que pues estemos cumpliendo también con las expectativas y que pues la audiencia esté muy atenta al tema que es muy, muy importante, ¿verdad? Bueno, y la verdad es que sí, pues qué bueno que a la audiencia le ha gustado este tema, la verdad es que sí, es muy interesante porque es un tema que muchas veces, como decía Antonio al principio, pasa muy desapercibido y como añadía Melissa en ese comentario tan acertado, ¿verdad? O sea, si a nosotros como adultos nos cuesta mucho a veces adaptarnos a esos cambios que se dan en nuestra vida y que, o sea, nosotros que ya tenemos la capacidad de razonar, de procesar, o sea, de identificar todas esas situaciones. Ahora imaginemos a un niño, ¿verdad? Que todavía no sabe qué son esos cambios, qué está pasando, que por qué nos cambiamos de casa, que ahora por qué mi papá se fue de la casa. O sea, es algo bien, bien interesante y pues esperamos que la audiencia pues haya podido aprender un poco del tema y pues pueda ponerle ahora un poco más de importancia, o sea, un poco más de atención a las actitudes que tengan los peques de la casa, a poder identificar alguna conducta pues que ellos consideren extraña o fuera de lo normal, ¿verdad? claro, claro, pues gracias por esta enriquecedora charla. Vamos a continuar entonces con las preguntas de la audiencia. Aquí tenemos algunas que nos han dejado. Seleccionamos tres para que puedan respondernos las verdad. Entonces, vamos con la primera. Dice, ¿cuál es el papel de la familia en el tratamiento
permítanme un segundito, en el tratamiento y manejo del trastorno de adaptación infantil. Ok, si quieren, si me dan la oportunidad de responder, compañeros. Claro. Bueno, yo creo que cuando hablamos de un tratamiento enfocado a un niño, el acompañamiento de los padres es fundamental. No importa si estamos tratando en este caso pues, la adaptación de un nuevo panorama, un nuevo estilo de vida del niño, pero en general siempre el acompañamiento es fundamental de los padres, ¿verdad? Porque si nosotros queremos ver una evolución del niño, ¿verdad? El acompañamiento del papá y la mamá es fundamental para que también esto se pueda lograr. Entonces, para responder la pregunta, es fundamental entonces este acompañamiento de los padres en todo tratamiento que se esté tratando, que se esté llevando, perdón, con los niños o adolescentes. Excelente. Muchas gracias, Pedro. Vamos a leer una preguntita más. Esta pregunta la hace Luis Alberto. ¿Cuáles son algunas señales de alerta que los padres y cuidadores deben de tener en cuenta para identificar el trastorno de adaptación a sus hijos? Con el permiso de ustedes, vamos a responderte a esta. pregunta. Pues, como decían mis compañeros, es muy importante que los papás estén muy al pendiente de ello. No es lo mismo a que una niñera nos diga el comportamiento de nuestros hijos cuando nosotros perfectamente conocemos en casa. Sabemos en qué momento él está enojado, en qué momento él está feliz, hace bromas, etcétera. Entonces nosotros, como cuidadores cercanos al niño o papás, tenemos que estar muy atentos a estos cambios o a estas conductas que para nosotros son, ya no son comunes, ya no son normales. Por ejemplo, cuando ellos están pasando por este tipo de factores estresantes, perdón, el niño va a empezar a comportarse de forma diferente, de forma distinta. Entonces, nosotros tenemos que estar al pendiente de ellos y primero, pues preguntarle por qué ellos están así, porque posiblemente su cambio de conducta sea debido a la escuela o que esté pasando algo dentro de su círculo familiar. Entonces es muy importante que nosotros sí, los tengamos bien identificados, bien ahí en alerta roja, para saber en qué momento ellos están teniendo este tipo de cambios conductuales o físicos. Pueda que dejen también de comer cuando pasan por como decía el compañero Rodrigo, cuando pasan por alguna muerte o fallecimiento de alguno de los familiares. Es es una de las conductas que el hijo se va a presentar. Van a dejar de comer, ya no van a ser los mismos típicos niños que andan correteando por toda la casa, etcétera. Entonces, eh, gracias por esta pregunta, que es bastante interesante. Muy bien. Vamos con la última entonces. Dice, ¿qué papel juegan los eventos traumáticos en el desarrollo del trastorno de adaptación infantil? Bueno, pues yo quisiera responder a esta última y la voy a responder con esa palabra como tan famosa y que algunos la hacen hasta de chiste de psicología y es que depende. Depende de cómo el niño, en este caso, pues perciba este evento. ¿Por qué? Porque era como yo mencionaba, ¿verdad? No todos los niños que sufran de algún evento traumante, pues van a poder desarrollar este trastorno. Y es que depende de cómo el niño lo perciba y de las habilidades y la capacidad de afrontamiento que el niño tenga, ¿verdad? O sea, depende porque si es un evento que amenaza la vida, puede ocasionar, propiciar el desarrollo de este trastorno. Por ejemplo, yo les comento, yo también trabajé con un niño, 8 años, él presenció un accidente automovilístico que tuvo su hermano en el que pues él resultó gravemente herido. ¿Qué pasó con este niño? Él viene y pues empieza a desarrollar miedo, ansiedad, ante más que todos los lugares que estaban relacionados con
el accidente. Entonces esto, pues, la manera que él lo afrontó no fue la más adecuada. Y esto propició a que sus síntomas fueran de una larga duración. Entonces, pero por otro lado, también acabo de cerrar el caso, otro niño, 10 años, cambió de casa. Él al principio lo tomó de una manera un poco negativa. Esto hizo pues que se desarrollara en él ciertos cambios, más que todo conductuales. Se estuvo trabajando en él. Él no logró desarrollar, como, o sea, no logró llenar los criterios para el diagnóstico de este trastorno porque tuvo un buen acompañamiento desde casa y entonces desde casa se le pudo brindar a él estas capacidades, estas habilidades de afrontamiento y entonces él pudo salir de este evento traumante para él sin haber desarrollado pues este trastorno. Entonces por eso yo les digo que depende de cómo el niño afronta. Gracias. Pues después del pequeño inconveniente que tuvimos acá, regresamos con Rodrigo. Rodrigo, ¿tienes algo más que decir? Bueno, sí, ya para concluir, pues nada más decirles, ¿verdad? Que pues dependerá las habilidades y las capacidades de afrontamiento que cada niño tenga, lo que permitirá pues que se lo que hará que la importancia del papel que va a jugar el evento traumante para el desarrollo del trastorno. Excelente, muchísimas gracias, Rodrigo. De nuevo, una disculpa por lo sucedido, pero estamos concluyendo este podcast. Gracias a todos por estar por aquí, gracias por escucharnos, gracias a todos por sus preguntas y muchas gracias a ustedes, especialmente invitados. Feliz noche. Excelente. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias a todos los invitados. Este fue un episodio más de El Rincón Psicológico. Gracias a nuestros invitados y gracias a la audiencia. Nos vemos en una próxima. Chao. Gracias a ustedes. Nos Chao. vemos. Chao. Feliz Adiós. noche. Adiós.